Bueno, pues resulta que en algunas sesiones pasadas nosotros hemos platicado acerca de la prueba triaxial. Por ahí incluso creo que les pedí que le dieran una lectura al PDF que les mandé de resistencia al esfuerzo cortante. Ese PDF y sobre todo el tema de resistencia al esfuerzo cortante, ya sea que lo chequen ahí o que lo chequen en otro texto, usualmente nos lleva a la prueba triaxial. Ya por ahí les compartí en el Classroom algún ejemplo de la prueba triaxial, donde yo la platico, y este es otro video que por ahí algunas alumnas realizaron hace algún tiempo, y en ese video nos muestran cómo es en la etapa de montaje y la etapa de falla. En ese video lo que están haciendo ahí es de que, fíjense, ahí le puse parar, están colocando una muestra o un cilindro de suelo dentro de la base para utilizar la cámara triaxial. Esta muestra o este cilindro de suelo es igualito al que tenemos por acá. Yo por ahí les decía que vamos a labrar 3 cilindros y esos 3 cilindros los vamos a someter a una serie de esfuerzos tales que los lleven a la falla. Ahora, como adentro de la cámara triaxial va a tener agua y esa agua le vamos a meter presión, pues por eso necesitamos una barrera impermeable que impida que el agua llegue al suelo. Entonces, esa barrera impermeable puede ser una membrana de látex oficial de laboratorio, bonita, que me cuesta tal vez 300 pesos, o le podemos poner un par de condones que son mucho más económicos y que me van a servir de la misma forma. Para hacer esta prueba, bueno, incluso se utilizan 2 preservativos y bueno, en la parte superior van a ver ahorita que se le amarra una liga en la parte superior y en la parte inferior se le amarra una liga para evitar que le entre agua a la muestra por arriba y por abajo. Ahora, fíjate, un poquito antes me voy a regresar. Esta liga, de igual forma, como te decía, con la membrana de látex y el laboratorio, esa liga puede, en realidad, ser un arosello o un O-ring, muy parecido al que está en la parte de abajo, un tipo empaque. Pero a veces esos O-rings, a veces se pierden dentro de los laboratorios y pues resulta más fácil colocarle una liga. Y en la parte superior, no sé si fue el tiempo preciso para verlo o no, pero mira, vamos a ver si por aquí te lo puedo mostrar. Por aquí. En la parte superior se va a utilizar una placa de carga. Esa placa de carga va a tomar la fuerza por medio de un vástago de carga o una punta, y esa punta le va a transmitir esfuerzos al suelo, pero esta punta que está por aquí y que ya está embebida dentro del preservativo, digamos que es de aluminio o de un metal que no exhiba deformaciones y que le permita trasladar la presión de arriba a la muestra del suelo. Bueno, esa cabeza en la parte superior y la cabeza en la parte inferior van a lograr que las presiones verticales sobre el suelo sean uniformes. Bueno, después de esta etapa lo que van a hacer es de que van a meter esa muestra ya empacada, por decirlo de alguna forma, adentro de la cámara triaxial. Y esta cámara triaxial, como lo estás viendo ahí, tiene una serie de tornillos largos que me permiten hacer un cierre hermético en la parte inferior y encapsular a la muestra. Ahora, esa cámara se llama así, es una cámara, porque adentro voy a poder meter agua a presión. Ahorita en esta etapa lo que estás viendo es que la están llenando con agua simplemente a gravedad. Y esa agua a gravedad pues tiene una cierta presión producto de su altura por el peso volumétrico del agua. Pero nosotros nos interesa que tenga más presión, que sea igual o similar a la que tiene esa partícula de suelo en la realidad. Para eso, una vez que lo monten en el marco de carga, lo van a conectar con un sistema de bombeo. Ahora, vas a ver en este momento que, mira, esta línea, en la parte inferior de la cámara triaxial, hay una serie de válvulas que permiten conectar un sistema de presión. En esta parte ves un compresor o un sistema que te permite conservar la presión de aire, que a su vez está conectada a un compresor.
El compresor me va a generar una serie de presiones en esta masa de aire y yo se las transmito al agua. El agua va a comprimir a su vez al suelo de forma lateral y eso le llamamos esfuerzo de confinamiento. Ves aquí 3 válvulas porque puede recibir esa presión por diferentes puntos, ¿no? Puede ser que la presión la generemos de forma lateral o inclusive en algún momento, para investigaciones un poquito más complejas, se llega a introducir presión adentro de la muestra, pero en este caso nada más la presión es por afuera, tratando de igualar la presión que tiene en el sitio. Ahora, ese es un equipo que está en ESIA Zacatenco, que podríamos decir que es un poco viejito, pero me gustaría que vieras algo que nos perdimos en la vez anterior. Fíjate, aquí lo que alcanzas a ver es de que este arco le va a transmitir la presión por medio de este vástago o de este miembro axial a mi muestra de suelo. Entonces, cuando este vástago baje, va a empezar a deformar a la muestra. Y esa deformación la puedo leer aquí con este micrómetro. Es un micrómetro de carátula análoga que me permite medir las deformaciones en milésimas de milímetro o en centésimas de milímetro, dependiendo de la capacidad del micrómetro. Es un sistema, digamos, por decirlo de alguna forma, antiguo de medir deformaciones. Sin embargo, pues bueno, ya quisiéramos este sistema para medir deformaciones en Tecamachalco, ¿no? A pesar de ser muy antiguo, pues en Tecamachalco no lo tenemos. En la parte superior vas a ver un segundo micrómetro. Este segundo micrómetro es también un sistema antiguo para medir carga. Si te das cuenta, lo que va a pasar en este aparato es de que van a empujar poco a poco a todo el sistema hacia arriba. Y entonces, como arriba tengo un marco rígido, se va a empezar a comprimir. En medio de ese sistema puedo poner un sensor de deformaciones, dicho de alguna forma muy bonita, pero de forma coloquial esto se le conoce como un anillo de deformación. Este anillo tiene una constante de deformación. Si el anillo se comprime y se deforma 2 milímetros, bueno, pues multiplico esa deformación del anillo por la constante y puedo saber cuánta carga está pasando por el sistema. De esa forma, esta muestra se empieza a comprimir y evidentemente que el suelo va a resistir esa fuerza de compresión. Por aquí vas a empezar a ver, si no lo estás viendo en esta plática, después puedes buscar este video en el canal que tenemos por ahí y vas a ver cómo se fisura la muestra. Te digo que probablemente lo puedes checar después, porque al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo es de que lo estoy reproduciendo en mi computadora para que tú lo veas en este momento. Probablemente con más calma al rato lo vas a poder ver o apreciar mejor. Fíjate, aquí se alcanza a ver que hay una línea, ya falló la muestra. Entonces, como ya falló, deja de recibir señales de deformación esos 2 micrómetros. Lo que van a hacer ahora es simplemente van a recuperar la muestra original, quitan los preservativos, quitan los sellos y va a ser más fácil ver la muestra fallada. Ahora, esa muestra, esa prueba, se le llama triaxial rápida y eso de triaxial rápida significa que no voy a disipar las presiones de poro que se generen dentro de la muestra. Más o menos una muestra así se lleva unas 2-3 horas y nosotros tenemos la gran ventaja que ahorita la estamos viendo en unos cuantos minutos. Cuando sacan la muestra, pues es posible ver la fisura que esta exhibe. Mira, ahorita vamos a ver si la podemos observar. Mira, ahí me parece que ya todos lo estamos viendo. Una fisura sobre la muestra y eso evidentemente que ya lo que genera es de que ya no siga cargando. Ahora, esa información, esas 2 lecturas que hay que tomar en el micrómetro superior y en el micrómetro inferior, bueno, pues yo por ahí te compartí algunos, déjame cerrar este para que no nos quite tiempo. Yo les compartí algunos archivos. Algunos de los archivos que yo les mandé por ahí a su Classroom es, pongamos, vamos a abrirlo, son registros de pruebas triaxiales.
Esos registros de pruebas triaxiales lo que nos van a recopilar es una serie de información acerca de cómo se fue deformando la muestra en la prueba triaxial. Yo les compartí unos archivos para poder trabajar con ellos y también para obtener datos de esas muestras. Ya se tardó un poquito en abrir mi programa, pero esperemos que ahorita lo haga. Dice que ya cargó el 100%. Ok, ya, por fin lo abrió. Bueno, pues resulta que esa prueba que de forma muy simplificada acabas de ver, yo te decía que había que leer dos datos. En uno de esos datos vas a estar leyendo deformaciones del anillo de carga y en el otro de los datos vas a estar leyendo deformaciones del suelo. Y nada más me gustaría, antes de hacerle zoom, que vieras de que ese proceso se repite por lo menos una vez, dos veces, tres veces. Por lo menos hay que tronar 3 cilindros. Ahora, déjame hacerle zoom. Y esos 3 cilindros, pues antes de que lo rompamos o antes de que lo llevemos a la falla, es interesante obtener sus dimensiones. Por aquí vas a ver un diámetro superior, diámetro medio, diámetro inferior y una altura de la muestra. Muy probablemente tú me digas, pues es que es un cilindro, ¿no? Debe de medir lo mismo. Pues sí, pero es un cilindro que labramos sobre un material que está hecho por la naturaleza. Entonces, por esa razón, probablemente alguna de las dimensiones nos dé diferente. Ahora, ¿cuál de los 3 diámetros es el bueno? Pues los 3. Nada más que la parte central tiene más relevancia y como la parte central tiene un poco de mayor relevancia, pues a la hora que calcule sus áreas de cada uno de esos diámetros, le voy a dar más peso al área central. Por eso se obtiene un área media y esta área media, en realidad, al área central le doy un peso mayor, es decir, la multiplico por 4, la pondero más. Pero si aquí tengo 4 veces el área central, más una vez el área superior y una vez el área inferior, el total son 6 áreas, por eso la voy a dividir entre 6. Y digamos que esta área media se parece mucho al área central, pero no es igual. Esta área media ya está considerando los efectos del área superior y el área inferior. Ahora, si yo tengo las dimensiones de mi cilindro ensayado y también tengo su peso, pues puedo encontrar su peso volumétrico. Y si recuerdas, nosotros ahora que hemos realizado algunos ejemplos de estratigrafía, hemos manejado pesos volumétricos de 1.6, 1.7 y por ahí incluso algunos de 1.9. Este es un poquito alto, 1.9. Ahora, este es mi primer cilindro. ¿Qué pasa? Pues que en el segundo cilindro, evidentemente que voy a tener algunas medidas diferentes y algunos pesos diferentes. Y pongamos, el segundo cilindro tiene un peso volumétrico, a diferencia del primero, de 1.91. Hay una pequeña variación. Recuerda, el suelo es un material hecho por la naturaleza. Y como es hecho por la naturaleza, pues evidentemente que va a tener variaciones. Incluso si esa muestra está tomada con una separación de 2 o 3 centímetros, pero al fin y al cabo es un producto natural, no es un producto estandarizado. Y pongamos el tercer cilindro, incluso se elevó un poco más el peso volumétrico, llegando a un valor de 1.94. Ahora, fíjate, un poquito más abajo, resulta que lo que yo te decía, ¿no? Hay que constantemente, a medida que se le va bajando presión a la muestra, hay que leer el micrómetro de carga y el micrómetro de deformación. Uno me va a decir cuánta carga en kilos pasa por el sistema y el segundo me va a decir cuánto se va deformando mi muestra. Estamos hablando de que una muestra se deforma 1 milímetro o 2 milímetros. Para eso, mis micrómetros de deformación tienen la capacidad de leer centésimas de milímetros. Bueno, con estas dos datos, con la carga que pasa y con la deformación del suelo, yo puedo obtener una deformación unitaria. Y por medio de esa deformación unitaria, puedo generar curvas como las que ves por aquí. Una curva esfuerzo-deformación. Gráficas esfuerzo-deformación. Esta gráfica de esfuerzo de formación es tan parecida como las que usualmente ustedes manejan en concreto o en acero para buscar el diseño de esos materiales.
nada más que las dimensiones, las magnitudes de los esfuerzos que maneja el acero son muy diferentes a las magnitudes de esfuerzos que se manejan en el suelo. Pongamos, si tú estuvieras ensayando una muestra de acero, pues evidentemente que por aquí vas a alcanzar a ver magnitudes del orden de 2.500, 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Si estuvieras ensayando un concreto, aquí verías tal vez un 250 kilos por centímetro cuadrado, 300 kilos por centímetro cuadrado. Pero fíjate, estamos ensayando un suelo y por cierto, este es un suelo duro, bastante durito, y a lo mucho estoy llegando a un valor de 4 kilos por centímetro cuadrado, que no es nada comparado con el acero y con el concreto, pero también puedo obtener su gráfica esfuerzo-deformación. Ahora, esa gráfica esfuerzo-deformación, ¿cómo se obtiene? Pues déjame cambiar de pantalla. Vamos a nuestro espacio gráfico que hemos ocupado en algunas otras ocasiones y aquí podemos expresarnos un poco, ¿no? Bueno, nosotros, o lo que hemos visto hasta ahorita en nuestro video por ahí, es de que nuestra muestra de suelo la labramos de forma cilíndrica. Por ahí hace 2 o 3 clases platicábamos de cómo labrar esa muestra de suelo y que después esa muestra de suelo se introduce dentro de una cámara triaxial. La cámara triaxial me va a ayudar a generarle presión lateral a ese suelo por medio de agua. Incluso cuando se ensayan suelos muy duros o rocas, esa agua puede ser aceite. Por medio del agua voy a generar un sigma 3 o un esfuerzo de confinamiento. Y ese esfuerzo de confinamiento tratará en medida de lo posible de ser similar a las condiciones que tiene el suelo en el sitio. Es decir, nosotros hace 2 o 3 clases platicábamos de la presión que tiene el suelo antes de que nosotros lleguemos a construir. Y esa presión, pues, es una presión que va a tratar de ser igual a la del agua en un intervalo de rangos. O sea, no es único, sino que vamos a evaluarlo un poco más abajo y un poco más arriba. Okay. Y después de que ya tenemos ese sistema, pues muy probablemente el agua mojaría la muestra. Para que no la moje, pues le ponemos una barrera impermeable por medio de una membrana de látex o un preservativo. Después le colocamos una placa de carga en la parte superior y en la parte inferior. Generamos una placa que me permita recibir a un vástago y aplicarle una cierta fuerza. Con eso vamos a tener deformaciones. Ok. Ahora, ¿qué pasa con esa fuerza y con esas áreas? Fíjate, resulta que de forma inicial, mi muestra de suelo tenía una cierta configuración, un diámetro y una altura. A medida de que le voy bajando más carga y más carga, pues resulta que la muestra se empieza a chaparrar y a ser un poquito gordita. Estoy evidentemente exagerando, ¿no? Pero bueno, si exagero lo suficiente, me puedo imaginar que mi área inicial que yo medí muy bonita antes de que la pusiéramos a cargar, evidentemente que va a ir creciendo y va siendo más importante o más grande hasta el punto de que tengo un área final. Entonces, ¿qué área debo de utilizar a la hora de calcular mis esfuerzos? El esfuerzo desviador que estoy aplicando desde la parte superior. Simplemente habría que dividir fuerza entre área. ¿Pero qué área? ¿La primera, la segunda o la tercera? Pues hay que utilizar el área que tenga en ese momento. Entonces, por eso vamos a utilizar una expresión que diga área corregida. Y esa área corregida, a su vez, va a estar calculada dependiendo de cuánto se vaya deformando la muestra. Si yo obtengo ese cambio de alturas, imagínate, aquí le voy a poner cambio de altura, puedo obtener una deformación unitaria. La deformación unitaria va a ser igual al cambio de alturas entre la altura inicial. Y bueno, puede ser que lo dejen de forma decimal o que lo multiplique por un tanto por ciento. Y resulta que mi área corregida la puedo calcular como mi área inicial, mi área media, que hace ratito platicamos cómo calcularla, entre 1 menos la deformación unitaria. De esa forma, para cualquier etapa de carga, yo puedo saber qué área debo de utilizar en función de cuánto se vaya achaparrando la muestra. Bueno, ahora, con esos conceptos,
Resulta que yo puedo dibujar mi curva esfuerzo de formación, como la que te mostraba hace un momento. En el eje de las Y utilizamos esfuerzo desviador, en el eje de las X utilizamos deformación unitaria. En muchas ocasiones al inicio probablemente exista una carga que parece que no se acopla al resto de la gráfica. Eso pasa porque en lo que se reacomoda el sistema de carga. Pero evidentemente que a medida que yo le vaya pasando más fuerza, se va a generar tanto deformación unitaria como esfuerzo desviador. Y entonces eso usualmente me genera que mi curva vaya subiendo hasta que llega a una zona en la que se empieza a plastificar, pierde velocidad de incremento de resistencia y puede ser que falle. Algunos suelos puede ser que incluso exhiban una resistencia residual, como, bueno, como algunas arenas. Algunos otros nada más van a llegar a su punto máximo y hasta ahí van a quedar. Ok, de este tipo de gráficas esfuerzo de formación, yo podría calcular, si le saco la pendiente, podría calcular un módulo de elasticidad como incremento de esfuerzo sobre incremento de deformación unitaria. Pero en esta ocasión no me interesa ese tema, sino lo que me interesa es que este valor máximo en el que se presenta la falla me va a dar un cierto esfuerzo desviador máximo para el primer cilindro. Entonces, ese esfuerzo desviador, Moore y Coulomb se dieron cuenta de que lo podían asociar a una gráfica de esfuerzos cortantes contra esfuerzos normales. Y resulta que Moore y Coulomb, por ahí eso lo platicábamos hace tal vez un mes, se dieron cuenta que a partir de un primer esfuerzo de confinamiento o el esfuerzo de agua, sigma 3, resulta que a medida que le van pasando fuerza al suelo, pues este esfuerzo va aumentando hasta llegar a un sigma 1. Pero si le aumentas más el esfuerzo, pues empieza a aumentar y aumenta y aumenta. Pero va a llegar el momento en el que se va a romper. En ese momento en el que se rompa, le voy a cambiar o voy a dibujar mi círculo de Moore definitivo, por decirlo de alguna forma. Antes de llegar a ese círculo de Moore definitivo, pasaron incrementos de esfuerzo más pequeños. Bueno, pues resulta que este es para mi cilindro 1. Resulta que yo te decía que hay que ensayar varios cilindros. Entonces probablemente un segundo cilindro lo ensayas con más esfuerzo de confinamiento y te va a aguantar más. Y un tercer cilindro, por lo menos, lo ensayas con más esfuerzo de confinamiento y te va a aguantar más. Y entonces, en ese tercer cilindro o en el cilindro que sea, pasa la misma historia. Empieza con un esfuerzo de confinamiento y va cargando más, hasta que llega el momento en el que se rompe. Y es el marcado en azul. Ahora, Moore y Coulomb se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta que en realidad el suelo puede soportar esfuerzos siempre y cuando que estén por abajo de esta línea. No puedo soportar, ese suelo no puede soportar esfuerzos que estén por arriba de esa línea, porque se romperían. Entonces, gracias a ese criterio de Moore y Coulomb, que nos dice que la envolvente de esta línea de falla la podemos escribir como esfuerzo cortante igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente de phi. Bueno, pues gracias a esa ecuación es que algunos otros investigadores, como Meyer o como Terzaghi, pudieron plantear una solución para determinar resistencia debajo de una cimentación. Al fin y al cabo, esta ecuación me da resistencia al esfuerzo cortante en el suelo. Pero alguien, ya de forma muy particular, dice, bueno, ¿cómo puedo aplicar esa resistencia al esfuerzo cortante en el suelo debajo de una zapata o debajo de un cajón o debajo de un pilote de cimentación? Y bueno, ahí viene la historia de Meyer o de Terzaghi intentando describir cómo aguanta la línea de falla que se genera debajo de la cimentación. Ahora, nosotros, la sesión anterior, platicábamos acerca de que la zapata va a estar sometida a una demanda de carga o de solicitación vertical y aparte un momento, el que cualquiera que sea. Y nosotros la sesión anterior platicábamos acerca de que debajo de esa zapata se va a intentar generar una línea de falla. Terzaghi y Meyer fueron los primeros que investigaron sobre eso y encontraron que esta línea de falla, voy a cambiar de colorcito, esta línea de falla tiene ciertas propiedades. Nosotros la sesión anterior la calculamos para un ángulo de fricción determinado. Bueno, pues resulta que Meyer y Terzaghi
encontraron ecuaciones bastante similares, cada quien con sus hipótesis de diseño, dependiendo del ángulo alfa y dependiendo de otros factores, pero en esencia nos decían algo así como que la resistencia del suelo última va a ser algo como cohesión por un factor de carga, por un factor de forma, más una presión a nivel de desplante por un factor un factor de capacidad de carga NQ por un factor de forma SQ más un medio de la base por el peso volumétrico debajo del desplante por un factor de carga N gamma y un S gamma. Más o menos esa es la expresión que tanto Terzaghi como Meyerhof nos heredaron. Pero Terzaghi y Meyerhof resulta que es un conocimiento universal. Y ese conocimiento universal, pues lo tenemos que tropicalizar a nuestra Ciudad de México, a nuestra zona conurbada. Como lo tenemos que tropicalizar a nuestra zona, pues resulta que eso lo vamos a encontrar en las normas técnicas complementarias. En alguna otra ocasión también platicábamos que las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones 2017 son aplicables para la zona metropolitana. Y déjame compartirte esa pantalla. Resulta que esta zonificación, bueno, perdón, esas normas las publicó la Ciudad de México en el 2017 y retoman esa teoría de capacidad de carga, nada más con algunas diferencias o con algunas particularidades. Fíjate, si me voy aquí a esas normas, a la página 10, voy a encontrar las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones. Si me voy a la revisión de cimentaciones someras en estados límites de falla, 3.3.1, voy a poder encontrar esa misma expresión que yo te explicaba hace un momento, pero un poco modificada. Fíjate, quiero que te le quedes viendo a esta expresión y a esta de acá. Son muy parecidas a lo que yo te comentaba acerca de la teoría de Terzaghi y de Meyerhof. Nada más que las normas, esta expresión la dividen en dos. Las normas dicen, voy a proteger a mi proyectista y voy a considerar o que el suelo es puramente cohesivo o que el suelo es puramente friccionante. Y fíjate, esta expresión que dice la primera, CNCSC, prácticamente es lo que las normas me dan aquí. CNC por un factor de resistencia más una presión vertical. Y este segundo término, presión vertical por NQ gamma B entre 2 N gamma, es esta parte de acá. Presión vertical por NQ gamma B N gamma entre 2 es la segunda parte de la ecuación. Entonces, prácticamente lo que hace la norma es de que ese conocimiento universal que nos dejó Terzaghi o Meyerhof lo pasa a las condiciones locales de la Ciudad de México. Y creo que ahí vale la pena que veamos antes de eso, algunos de los ejemplos que yo te mandé. Fíjate, ahora, hace un momento, nosotros, perdón por eso. Hace un momento yo te platicaba de que Moore y Coulomb nos heredaron ese esquema de resistencia al esfuerzo cortante, perdón. Y nosotros también, en nuestro primer y segundo parcial, platicábamos acerca de que hay alguna clasificación de suelos. Bueno, fíjate, resulta que nosotros hablábamos de dos tipos de suelos muy, muy característicos. Unos de ellos le llamábamos granulares y otro tipo de suelos nosotros le llamábamos suelos finos. Por ahí nos llevamos algunas sesiones clasificándolo en base al sistema unificado de clasificación de suelos. De forma simple, los suelos granulares son aquellos que podemos sentir los granos, que son tan grandes
que los podemos ver a simple vista. Y dentro de ellos, pues evidentemente que tú recordarás a las gravas y a las arenas. Y en cambio, cuando hicimos nuestra prueba de granulometría, hasta el final vimos que hay algunas pequeñas partículas, y esas pequeñas partículas que apenas si alcanzamos a ver, son tan finitas que miden algo así como menos de 0.076 milímetros, o sea, algo muy, muy pequeñito. Como miden tan poco, inclusive ni siquiera las podemos clasificar de forma mecánica, sino que lo hacíamos por medio del límite líquido y límite plástico, y llegábamos a materiales como los limos y como las arcillas. Bueno, incluso las arcillas, oficialmente, aunque no lo podemos determinar en el laboratorio común, oficialmente las arcillas miden algo así como 0.002 milímetros, o sea, 2 milésimas de milímetro. Son muy, pero muy pequeñas. Bueno, pues resulta que dentro de lo que nos dejó Moore y Coulomb, ellos nos dieron dos propiedades con las que podemos determinar la resistencia al esfuerzo cortante de cualquier suelo. Una de ellas es el ángulo de fricción interna, phi, y la otra de ellas es una constante o una ordenada al origen que llamaron cohesión. Phi es el ángulo de fricción interna. El ángulo de fricción interna. Bueno, en base a esas dos propiedades mecánicas, nosotros podemos saber la resistencia de cualquier suelo bajo ese modelo constitutivo. Hay personas que, sobre todo hacia los últimos 10, 15 años, han investigado otros modelos constitutivos. Pero digamos que ese modelo de Moore-Coulomb es el más común hasta hace unos 5 o 10 años. Últimamente hay investigaciones nuevas que como todavía no están tan consolidadas, por eso no vienen planteadas dentro de nuestro programa de estudios. Ok, entonces, ese ángulo de fricción y esa cohesión, ¿qué tienen que ver con esta clasificación de suelos? Pues tienen que ver con que los suelos granulares, usualmente cuando se llevan a una prueba triaxial, los suelos granulares usualmente exhiben círculos de Moore que van creciendo a medida que aumentamos su esfuerzo de confinamiento. Y su gráfica de envolvente de falla, perdón, es algo así, es una gráfica muy vertical, donde usualmente su componente principal que les permite resistir cargas externas es su ángulo de fricción interna. Y prácticamente su cohesión tiende a ser nula, prácticamente tiende a ser nula, en gravas y en arenas. Pero es una historia distinta lo que pasa en limos y arcillas. Fíjate que en los limos y las arcillas, usualmente cuando se le solicita hacerle una prueba triaxial a ese tipo de suelos, la relación cortante contra esfuerzo normal usualmente llega a ser constante. El primer cilindro soporta una presión, usualmente es baja, y carga lo mismo que el segundo cilindro y muy parecido al tercer cilindro. Entonces, mi envolvente de falla de Moore-Coulomb tiende a ser una recta casi horizontal, donde lo que carga es la cohesión y el ángulo de fricción interna tiende a ser nulo. Ahí está la diferencia entre suelos granulares y suelos finos, usualmente, ¿no? Ahora, la naturaleza no tiene procesos de generación de suelos totalmente perfectos, sino que la naturaleza en muchas ocasiones nos da un suelo con características intermedias. Inclusive, probablemente alguien de ustedes que no tenga nada que hacer en estas vacaciones, bueno, en este periodo de confinamiento, pueda hacer una excavación en el patio trasero de su casa y va a decir, pues es que mi suelo ni es granular ni totalmente fino, sino que yo tengo ahí en mi casa un suelo de características intermedias. Un poco exhibe cohesión, pero también tiene un ángulo de fricción interno. Bueno, en ese momento hay que tomar alguna decisión y tratar de definir ese suelo como puramente granular o como puramente cohesivo. Pero ahí es donde van los nuevos modelos que les platicaba hace algún momento. Ahora, me gustaría que viéramos algunos de los ejemplos que yo les compartí por Classroom. Fíjate,
Pongamos uno de los ejemplos que les compartí, es de un edificio de Reforma, por ahí en la página 57. Creo que pueden ver, bueno, hay rato con más calcita, pueden ver curvas esfuerzo de formación para este material que son muy parecidas. Si son muy parecidas, lo que va a traer como consecuencia es que los círculos de falla tienden a ser también muy parecidos. Y eso nos habla de un material cohesivo. En cambio, fíjate, si vemos el archivo de Excel, nosotros veíamos aquí que las curvas esfuerzo de formación para un sitio que está en Cuautitlán Izcalli, ese sitio que está en Cuautitlán Izcalli, resulta que las curvas esfuerzo de formación son diferentes. Cada uno de ellas carga más en función de la presión lateral que recibe en la prueba. Por eso me va a generar círculos de Moore diferentes. Y aquí evidentemente que tú ya te estás dando cuenta de que una línea con una pendiente va a ser muy diferente en cuanto a su comportamiento con respecto a lo que nosotros teníamos en la zona centro de la ciudad. En la zona centro de la ciudad tenemos un suelo que exhibe una resistencia solamente por la cohesión. En cambio, en zona de lomas, Cuautitlán Izcalli, Atizapán, Coacalco, Naucalpan, pues muy probablemente su resistencia venga del ángulo de fricción interna. Ahora, eso, además de que hasta ahora tú sabes que a esos suelos como gravas y arenas se les llama granulares, pues esa es una razón para también que tomen un segundo nombre. A los suelos granulares en muchas ocasiones se les llama suelos friccionantes. ¿Por qué? Porque su característica principal es tener un ángulo de fricción alto. Llamamos alto tal vez unos 20 y algo de grados, 30 grados, 38 grados. Ya más allá como que es también un poco mentir, ¿no? Pero unos 35, 38 grados es un suelo granular muy bueno. En cambio, los suelos finos, su característica principal está asociada a la cohesión. Por eso a esos suelos también se les llega a llamar suelos cohesivos. Suelos cohesivos. En la literatura anglosajona, a los suelos friccionantes más bien no les llaman así, sino les llaman cohesionless o sin cohesión. Igual forma, en la literatura gringa, a los suelos cohesivos no les llaman así, sino que les llaman frictionless o suelos sin fricción. Bueno, ahora, eso, ¿por qué te lo platico? Te lo platico porque las normas técnicas complementarias, así como algunas otras publicaciones, me permiten calcular resistencia, pero no me lo permiten hacer para cualquier suelo, sino que las normas me dicen que hay una ecuación para suelos cohesivos, es decir, para suelos que estén en zona de lago, en zona centro de la Ciudad de México, o en zonas planas como, bueno, podría decir como Tabasco, como Coatzacoalcos, pero ojo, estas normas son de la Ciudad de México. Estas normas son de la Ciudad de México. Ahorita hacemos un comentario al respecto. Y resulta que también me da una expresión distinta para los suelos friccionantes. Los suelos friccionantes me dice, ahí ocupas otra expresión. Por eso es importante tener en cuenta si yo voy a estar trabajando sobre un material que parece grava, arena, o si voy a estar trabajando sobre un material que parece limo o arcilla. Porque las normas no me dan una sola ecuación, sino va a depender de qué tipo de suelo, la ecuación que voy a utilizar. Tiempo. Yo les decía que estas normas son de la Ciudad de México. Bueno, ahí tenemos un gran problema. La Ciudad de México capta la mayoría de los recursos de toda la federación y por eso es donde se generan más construcciones y donde se genera más investigación y por eso tenemos tal vez la capacidad de tener unas normas locales. Sin embargo, cada municipio, ya ven que nuestro país es una república y al ser una república está compuesta de estados libres y soberanos. Cada uno de los municipios y de los estados
tiene la facultad para expedir sus propias normas. Entonces, si tú algún día te toca trabajar en Sonora, en Oaxaca, en Veracruz, habrá que consultar si el estado tiene sus normas locales. Si tiene normas locales, pues hay que atenderlas, ¿no? Lo que diga el estado de Sonora, de Oaxaca o de Veracruz. Pero muchos estados no tienen sus propias normas, muchos municipios no tienen sus propias normas. Y entonces, ¿a dónde vamos? Pues a donde hay más investigación, que es hacia la Ciudad de México. Y probablemente el ejemplo que quiera ver con ustedes el día de hoy es de Cuautitlán Izcalli. Cuautitlán Izcalli está todavía dentro de la zona metropolitana, es zona de Lomas, pero estrictamente hablando ya no es Ciudad de México, estrictamente hablando. Ahora, hay que ir al municipio de Cuautitlán Izcalli y ver si ellos tienen unas normas de construcción de cimentaciones. La realidad es de que no las tienen. Entonces, como no las tienen y están en el marco de la Ciudad de México, es que puedo utilizar esa expresión. Ahora, alguien me va a decir, oye, pero es que yo tengo un proyecto en Oaxaca. Ese proyecto en Oaxaca, pues evidentemente que está fuera de esta zonificación. Ah, bueno, pues para tu proyecto en Oaxaca, yo te sugiero que utilices la expresión genérica, la expresión universal, la expresión de Terzaghi y Meyer. Pero si no existe una reglamentación local, pues puedes utilizar una reglamentación universal, un conocimiento universal. En la Ciudad de México, además de utilizar además de eso, se tiene que cumplir con lo que dice la norma. No somos muy buenos para cumplir la norma, ¿no? No somos muy buenos para cumplir la norma. En realidad, las normas locales son a veces un poco limitativas con respecto a algunos fenómenos. Y pongamos estas normas, si nada más me permiten utilizar una parte de la ecuación general, lo que hacen es que me protegen, así como muchas otras normas, ¿no? Nosotros cuando vamos manejando en una carretera, probablemente veas un disco a la orilla de la carretera que dice, oye, cuando manejes por aquí, no manejes a más de 80 kilómetros por hora. No manejes a más de 80 kilómetros por hora porque si no hay una probabilidad muy alta de que te mates. Y eso es un marco normativo, pero siempre hay gente que es muy valiente o muy torpe y a veces quiere manejar a 150 kilómetros por hora y pues probablemente termine matándose. O probablemente no, pero está exponiendo la vida de otras personas. Entonces, si las normas me dicen solamente puedes manejar con este rango de presiones, pues no hay por qué salirse de lo que dice la norma. Hay gente, hay estudios en los que ustedes van a ver que apliquen esta expresión, pero bueno, hay que tomar ciertas responsabilidades. Si tú quieres manejar a 120 kilómetros por hora, pues vas a tener cierta probabilidad de tener problemas. Quien utiliza esta expresión también tiene cierta posibilidad de tener problemas, sobre todo si está en un lugar donde existe más investigación que ya te permite normar el conocimiento o transformarlo en una norma. Ok. Además, algo bien sencillo y bien básico, ¿no? Vamos a pensar en una población o en un pueblo. Si en un pueblo no hay semáforos, pues simplemente te lo pasas como Dios te dio a entender o con un conocimiento universal. Pero si en el pueblo hay semáforos y hay una luz en rojo, pues tienes que respetar la luz roja, ¿no? Entonces, dicho en otras palabras, si existe una reglamentación local, como las normas de la Ciudad de México, pues hay que respetarlas. Hay que respetarlas. Puede ser que a alguien no le guste a ustedes esperar 3 minutos a que cambie de color el semáforo de rojo a verde, si tú ves que no pasa nadie, pero pues hay que seguir las normas y hay que esperar a que cambie de rojo a verde. Inclusive, pongamos ahora, tenemos este rollo del semáforo por contagios, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a ver qué nos dice las normas. Dice, cimentaciones someras sobre zapatas o losas. Para cimentaciones sobre zapatas o losas, las normas me piden que cumpla esta desigualdad. Esta desigualdad que dice, me dice la sumatoria de tus acciones, la sumatoria de Q, multiplicadas por su correspondiente factor de carga entre el área de la cimentación, tiene que darte una presión menor que la resistencia del terreno. Ahora,
Aquí las normas hacen este planteamiento porque usualmente la parte izquierda de la expresión la resuelven los estructuristas, ese ingeniero que a veces nos cae mal porque nos quiere poner más columnas, pero esa parte de la ecuación la resuelve el que calcule la bajada de cargas y que haga el análisis estructural. Y la parte derecha de la ecuación la resuelve quien hace el estudio de mecánica de suelos o quien revisa la resistencia del terreno, el estudio geotécnico. De esa forma, una parte de la responsabilidad la toma el estructurista y otra parte de la responsabilidad la toma el geotecnista. Si una sola persona va a hacer todo, pues bueno, esa persona va a cobrar más, pero va a tener más responsabilidad. Ok, ahora, con respecto a la evaluación de la R dice que es la capacidad de carga unitaria reducida de la cimentación. Para evaluar R se recurrirá a por lo menos dos de los métodos siguientes. Me dice, puedes utilizar un método analítico o puedes utilizar un método de ensayar una cimentación similar en el sitio. Pero dice, por lo menos considera estos dos métodos, ¿no? Fíjate, yo te decía hace un momento que las normas me dividen al suelo en dos posibles suelos. Suelos cohesivos de lago o suelos friccionantes como de lomas, gravas y arenas. Y bueno, pues las normas incluyen también estos factores NC, NQ, N gamma. Esos factores NC, NQ y N gamma son factores de capacidad de carga. Son factores que dependen de el tipo de suelo sobre el que se vaya a desplantar. Fíjate, hace algunos años escribí algunas notas al respecto y por ahí te las compartí también vía Classroom. En esas notas que te compartí por vía Classroom, pues se platica algo acerca de diferentes tipos de cimentaciones, de zapatas, de losas, de cajones, de pilas, de lo que sea, y cómo ha ido evolucionando la teoría sobre capacidad de carga. Primero, este modelo se lo imaginó Terzaghi, luego lo mejoró Meyerov, incluso Hazen o Basic han hecho algunas mejoras, y la teoría de Terzaghi, que era la que yo te escribí hace un momento, es la más sencilla, la más básica, pero que también es muy, muy amigable, ¿no? Terzaghi tiene sus factores de forma y sus factores de forma y sus factores de capacidad de carga. Más adelante, Meyerov nos da una teoría un poco más general que incluye solicitaciones horizontales y también tiene su expresión afectada por sus factores de capacidad de carga y factores de forma. No son los mismos a los de Terzaghi porque vienen de investigaciones diferentes. Pero, si te das cuenta, esta teoría de Meyerov, este NQ, fíjate, la base neperiana a la pi por la tangente de phi, tangente cuadrática de 45 más phi medios, prácticamente es la que utiliza las normas. Prácticamente, perdón, creo que me equivoqué. Prácticamente es la misma que utilizan las normas. Esta que nos plantea Meyerov, si checamos las normas locales, a la hora que me definen al valor NQ, fíjate, NQ es igual a E a la pi por tangente de phi, tangente cuadrada de 45 más phi medios. Es la misma expresión que me da Meyerov para su teoría. Entonces, prácticamente lo que hacen las normas es que retoman ese conocimiento universal de Meyerov y lo plasman dentro de un marco de referencia reglamentario local. Aquí estas normas no hablan acerca de factores de forma. Fíjate, en la teoría de Meyerov, en la teoría de Meyerov, me habla explícitamente de factores de forma shape, 1 más 0.2 de una relación geométrica BNL. Las normas locales, en lugar de hacer eso, me dice, con letras chiquitas, el coeficiente NQ se multiplicará por 1 más B entre L por la tangente de phi, que es prácticamente lo mismo que la teoría de Meyerov maneja en su apartado. Varía un poco, en lugar de utilizar el coeficiente de tierras pasivas de Meyerov, aquí utiliza tangente de phi. Bueno, en esencia lo que te quería platicar es de que las normas locales están basadas en base a investigaciones internacionales. Lo mismo pasa en concreto, en acero o en muchas otras normas. Ok, ahora me gustaría con ustedes aplicar un ejemplo numérico después de todo este
prolegómeno o después de todo este introducción. Ahora, no sé si hasta este punto tenemos algún conflicto con respecto a esa conceptualización de cómo una prueba triaxial me lleva a determinar gráficas esfuerzo de formación y las gráficas esfuerzo de formación a determinar círculos de falla de Moore, y con esos círculos de falla de Moore puedo obtener cohesión y ángulo de fricción. En base a ese concepto muy general, muy de repaso, podemos hoy aplicar esta expresión, la de resistencia para suelos friccionantes o para suelos cohesivos. Nada más quisiera saber si vamos en el mismo canal o no, o ya nos perdimos. ¿Ya se fueron? Dice Dante Trujillo, vamos bien. Dice Jessica Santos, vamos bien. Y dice Fabiola Pimienta que vamos bien. Ok. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a hacer un ejemplito numérico, ¿no? Me gustaría con ustedes aplicar un ejemplo numérico en base a uno de las gráficas o de las pruebas triaxiales que por ahí les mandé. Fíjense que vamos a abrir esta de Excel. Esa, perdón por el comercial, ¿no? El título del archivo se llama Barda Osram. Fue un proyectito de hace algunos años. Y está ubicado, si ustedes más adelante con un poco de calma y sin que nadie los vea, buscan en Google Maps Osram en Cuautitlán, van a encontrar la ubicación de esa muestra. Está muy cerca de la zona industrial de Cuautitlán. Y como yo les decía hace un momento, la zona industrial de Cuautitlán está ya fuera de lo que es la Ciudad de México, pero está en lo que le llamamos zona de lomas. En esa zona de lomas, es la página 12, Cuautitlán Izcalli está por acá. En zona de lomas, ya fuera del ambiente lacustre, fuera del ambiente de transición, está por esta zona. Los suelos de lomas usualmente están asociados a suelos de tipo friccionante, o sea, arenas, gravas o arenas limosas. Algún día fuimos a tomar una muestra por aquí, la mandamos al laboratorio a que le hicieran la prueba triaxial y nos dieron este resultado. Este resultado que alcanzas a ver es de que las curvas de esfuerzo de formación que estamos encontrando, tal vez están encontrando su punto de máxima carga por aquí en 2.5% de deformación unitaria. Esta se fue un poco más allá, como un 3% de deformación unitaria, y esta pues, tal vez en 1.5% de deformación unitaria. La resistencia que está tomando esta curva azul genera este círculo azul, esta curva magenta genera el círculo magenta, y la curva negra genera el círculo negro. No todo es tan bonito como en la teoría, ¿no? Aunque hay un chiste así que dice, yo me quiero ir a vivir a la teoría, porque en teoría todo es bonito, ¿no? Bueno, en la teoría, los tres círculos deben de coincidir en una misma tangente. La realidad es de que no están coincidiendo en una misma tangente y que el diseñador va a tener que tomar una decisión. Si une el círculo negro con el círculo azul, el círculo negro con el círculo morado, o bien une el morado con el azul. En este caso, lo que hizo el laboratorista fue que unió el círculo morado con el azul, generando tal vez una tendencia. Si fuera mi intención, pues tal vez yo podría mover esta línea un poco más abajo, si quisiera, para considerar un poco de menor efecto de cohesión. Ahora, me interesa que veas estos dos datos, el ángulo de fricción interna y el valor de cohesión. Estos los vamos a utilizar para hacer nuestro ejemplo. Y también, el que te mostraba hace rato, ¿no? Que son pesos volumétricos. Mira, si me voy a la parte de abajo, aquí en el resultado del laboratorio, me habla de 3 pesos volumétricos un poco distintos. Me habla de una relación de vacíos,
y un grado de saturación. Y bueno, si yo tomo estos tres pesos volumétricos, aquí en la parte inferior vas a ver un promedio que me habla de 1.929, o sea, 1.93 como promedio de peso volumétrico. Bueno, vámonos a nuestro espacio para rayar, para graficar, y vamos a imaginar que este ejemplo va a consistir en una cimentación de una zapata, no sé cómo ustedes la quieran manejar, de tipo corrida o tipo semi-aislada, una zapata, pues tal vez para un uso de una edificación de 2 o 3 niveles, ¿no? 2 o 3 niveles arriba, nos podríamos resolverla con una, una zapata corrida. Esta es mi zapatita, que va a estar sometida a un cierto nivel de solicitaciones. Ok. Ahora, esa zapatita resulta que abajo va a intentar girar y dentro de esa zona en la que va a intentar girar, se tomó una muestra y esa muestra cúbica se mandó al laboratorio para obtener una muestra triaxial, un ensayo triaxial. Bueno, de esa ensayo triaxial nosotros podemos anotar algunas propiedades como cohesión, como ángulo de fricción interna y como peso volumétrico. Inclusive podríamos estimar el módulo de elasticidad, pero bueno, yo creo que ahorita para nuestra clase de hoy lo más importante va a ser la cohesión, el ángulo de fricción interna y el peso volumétrico. Ok, ahora déjame cambiar de pantalla. Quedamos que de peso volumétrico vamos a utilizar un valor de 1.93. 1.93 y de cohesión 4.6 y de ángulo de fricción 36 grados. 36 grados de ángulo de fricción, 1.93 toneladas por cada metro cúbico de peso volumétrico y una cohesión de 4.6, 4.6, vamos a verla. ¿Qué me está diciendo? Toneladas por metro cuadrado. Pero aquí nosotros alcanzamos a leer que hay un valor de 0.5, 0.40 y algo, 0.46. Ah, pero es que de este lado es una prueba de laboratorio, está en unidades de kilos por centímetro cuadrado. Entonces, 0.46 kilos por centímetro cuadrado es el equivalente a 4.6 toneladas por metro cuadrado. Por eso hay ese cambio de unidades. Ya me lo escribo. 4.6 toneladas por cada metro cuadrado. Ahora, yo te decía que este ejemplo que estamos planteando es para la zona de Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Entonces, yo también te decía que esa zona la caracterizamos como una zona de lomas y al ser característica de la zona de lomas, además de lo que estamos viendo o lo que en su momento se tocó ver cuando se sacó esa muestra, pues podemos asegurar que es un suelo friccionante. Que está compuesto principalmente por un limo arenoso o un tepetate, ¿no? Ahora, ese suelo friccionante, pues habría que preguntarle a las normas qué ecuación utilizar. Entonces me voy a las normas, tal vez por ahí de la página 21, me parece, por ahí. Fíjate, ahí en las normas, en la página 21 todavía, me dice, tu desigualdad tiene que ser menor que la resistencia del terreno. Si tienes un suelo cohesivo, utiliza esta expresión. Pero como no tengo un suelo cohesivo, sino que tengo un suelo friccionante, pues voy a utilizar otra expresión. Esa expresión ya me permití copiarla a nuestro espacio gráfico y la tengo por aquí. Esa expresión me va a permitir calcular la resistencia para suelos friccionantes. Me dice, lo que tú necesitas es calcular la presión vertical, ese primer término se llama PV, efectiva, y te necesitas también calcular la presión vertical total, que viene al final. Fíjate, al final es la total, al inicio es la efectiva. Es muy parecido al concepto que nosotros manejábamos hace algunas clases, que manejábamos que sigma era total y sigma
con una línea encima era esfuerzo efectivo. Ahí cobra importancia lo que veíamos hace algunas sesiones. Bueno, me dice que también necesito encontrar el valor de NQ, el de gamma, el de B, el de FR y el de PB. Bueno, pues vámonos, como diría ya que el destripador, vámonos por partes, ¿no? Bueno, dice presión vertical. Esta presión vertical la voy a calcular como ya lo aprendí a hacer, esfuerzo vertical, como gamma por H o en su defecto gamma por profundidad de desplante. ¿Cuál es el peso volumétrico? Ah, pues ya lo habíamos escrito, ¿no? 1.93 toneladas por cada metro cúbico. ¿Cuál es la profundidad de desplante? Ah, no la hemos determinado, no la hemos imaginado. Aquí yo les pregunto, ¿qué dimensiones de zapata quieren manejar? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar una zapata que me sirva para una edificación de unos 2 o 3 niveles y bueno, a ver, ¿qué quieren utilizar? 1.50. 1.50 de... De ¿De qué? base, Ok, perdón. va, órale, va. Vamos a ver, nos lo están sugiriendo por ahí, creo que Allison nos está diciendo, vamos a considerar una base de 1.50 metros. Allison, ¿cuánto le ponemos de largo? No sé. 10 metros, ¿se puede? O menos. 3 metros, dijiste? 10. Ah, 10 metros, ok, me suena bien, 10 metros. ¿Y cuánto le consideramos de profundidad de desplante? No sé. ¿Te gustan 90 centímetros? Órale, va. 90 centímetros, 0.90 centímetros. O 0.90 metros, perdón. Bueno, ahí tenemos nuestras propiedades de esa zapata. Alguien me va a decir, es que ahí estamos jugando al huevo y la gallina, ¿no? Precisamente quiero saber cuánto resiste el suelo para poder dimensionar a la zapata. Y no puedo dimensionar a la zapata si no sé cuánto resiste el suelo. Y eso suena como un círculo vicioso, ¿no? Pero entonces lo que podemos hacer es lo que hicimos ahorita, ¿no? Si yo sé que la edificación que quiero desplantar ahí tiene tal vez un largo de 10 metros, bueno, pues puedo empezar a imaginarme una base en base a ese largo y una profundidad de desplante. Con eso, con estos tres datos, voy a lograr obtener una resistencia del terreno y con esa resistencia del terreno probablemente regrese para redimensionar mi base, para hacerla un poco más pequeña o un poco más grande, dependiendo de lo que necesite. Entonces estamos en un círculo o un ciclo que de primera instancia no sabemos nada, pero vamos a encontrar una resistencia y eso me va a permitir optimizar la base. Ok, vamos. Entonces dice por aquí, si quiero calcular la presión vertical, se lo voy a escribir, presión vertical, multiplica gamma por DF. Ya tenemos un DF o una profundidad de desplante. Quedamos que íbamos a utilizar 90 centímetros y eso me va a permitir estimar una presión vertical. Si yo multiplico 1.93 por 0.9, me da un resultado de 1.737 toneladas por cada metro cuadrado. Esa es mi presión vertical. Ahora, ese es el término de acá, de la extrema derecha. En la parte inicial viene una presión vertical efectiva y ustedes saben que la presión vertical efectiva depende del nivel de aguas freáticas. En la zona de lomas, quiero que recuerdes algo, en la zona de lomas de la ciudad está alejada del centro y lo lógico es que en la parte central de la ciudad sí haya agua, pero si ya estamos por acá en la zona de Cerritos, pues ya ahí ya no hay agua. Esa es la razón por la que le voy a poner a mi lector que no hay agua. No hay nivel de aguas freáticas. Y como no hay nivel de aguas freáticas, sin agua, pues resulta que la presión vertical total va a ser igual a la presión vertical efectiva para este ejemplo, ¿no? Que es el sencillo, o sea que no tiene nivel de agua freática.
Ahora, ya tengo dos términos. Ahora, me hace falta también la NQ. ¿Qué es la NQ? NQ es un factor de capacidad de carga. Ese factor NQ, hace rato decíamos que algunos investigadores lo han buscado y las normas prácticamente retoman el factor NQ de Meyerhoff. Por aquí ya me permití tomarlo, pues nada más lo voy a mover para nuestra zona de cálculo, ¿no? Fíjate, NQ nos dice que vale algo así como la base neperiana elevada a la tangente de phi más la tangente cuadrada de 45 más phi medios entre 2. Ok, déjame hacerte una pequeña aclaración. Resulta que tú viste que yo a phi usualmente la grafico con una phi inclinada, un ángulo de fricción interna. Este es el ángulo de fricción de prueba triaxial. De prueba triaxial, yo creo que la rápida es suficiente, ¿no? Triaxial no consolidada, no granular. Sin embargo, las normas me dicen que el factor phi ortogonal lo debo de considerar como una simplificación del ángulo de fricción interna en base a su compacidad relativa. Mira, esto me lo voy a llevar para allá. Entonces, fíjate, las normas, parece que yo ahí lo estoy inventando, entonces me voy a permitir regresar a las normas para que lo veamos todos. Al fin y al cabo ustedes tienen las normas, ¿no? Fíjense, dice, donde phi es el ángulo de fricción interna de material que se define más adelante. Ah, ahora tienes que seguir leyendo, ¿no? Ya vas más adelante y aquí te dice que es phi. El parámetro phi vertical está dado por la expresión. Y aquí está mal, ¿no? Aquí debería ser phi vertical porque es lo que te están diciendo que vas a encontrar. Dice, tu expresión lo que hace es encontrar el ángulo cuya tangente es la tangente de este ángulo afectada por un factor lambda. Ese factor lambda va a depender de la compacidad relativa. Quiere decir aquí, mira, dice, para suelos arenosos con compacidad relativa de R menor al 67%, el coeficiente lambda será igual a 0.67 de la compacidad relativa menos 0.75 de la compacidad relativa al cuadrado. Para suelos con mayor capacidad que el límite indicado, lambda será igual a 1. ¿Eso de qué me habla? La compacidad relativa es una propiedad de las arenas que habla acerca de qué tan densas están. Si están un poco sueltas, me dice que lo tengo que corregir por medio de un factor lambda, que lo que va a hacer es que el ángulo de fricción que medí en la prueba triaxial me lo va a reducir. Pero si mis arenas están compactas, entonces el factor lambda vale 1 y entonces mi phi de la prueba triaxial y el phi que voy a utilizar para el cálculo va a ser el mismo. Entonces, a mí me parece que para esta ocasión, que es la primera vez que lo estamos desarrollando, podemos argumentar que nuestra compacidad relativa va a ser lo suficientemente resistente para no hacer ese cambio. Voy a decir que phi vertical va a ser igual a phi diagonal porque tenemos una compacidad relativa del orden del 100%. Ahora, esto hay que verificarlo, ¿no? Pero yo creo que para hacer nuestro primer ejemplo podemos omitir esa reducción del ángulo de fricción interna. Ok. Ya haciendo esa salvedad, pues habría que ir y buscar cómo calcular el factor NQ. Para calcular el factor NQ, voy a moverlo para que no nos perdamos. El factor NQ me dice, tienes que elevar la base neperiana a la tangente del ángulo de fricción más la tangente cuadrada. Ok. Ahora, habría que recordar qué es E. Probablemente ustedes lo vieron en el nivel medio superior. La base neperiana o la base de los logaritmos de Euler. Es un número como pi, es un número irracional. Es que pi no lo podemos encontrar con puntos decimales, ¿no? Es 3.141592. Bueno, entonces, de esa misma forma, el número de Euler es algo así como 2.7182, un montón de decimales. Lo bueno es de que lo podemos recuperar de nuestra calculadora científica. Para eso me voy a permitir dividir mi pantalla en dos y te voy a abrir una calculadora científica. Ya ven que ahora hay en modo aplicación. No quiero.
la regué. Una calculadora científica tipo una marca conocida que empieza con Samsung. Bueno, esta calculadora científica es muy parecida a la que ustedes tienen ahí en su mano o en su escritorio. Y evidentemente que van a ver una tecla hacia el final, hacia el extremo derecho, a la parte mitad de las teclas de funciones, van a ver una que dice logaritmo natural. Esa que dice logaritmo natural, arribita tiene una e a la x. Esa e a la x, puedo entrar a ella por medio de la función shift. Shift, logaritmo natural, y me va a dar e a cualquier valor. Esa forma es muy parecida a lo que estás viendo en la parte izquierda de tu pantalla, e a la pi. Ok, ya encontré cómo usarla, ¿no? Pongamos, si e le pongo la base neperiana elevada a la 1, me va a dar el valor irracional de la base neperiana o el número de Euler, 2.71, 82, 81, 82, 84, 6. Si le pongo otro valor, pues me va a dar ese resultado. Entonces, ahora me interesa ponerle shift al, bueno, e elevado a la pi, pero elevado a la pi multiplicado por la tangente del ángulo de fricción interna. ¿Cuánto valía nuestro ángulo de fricción interna? Ah, pues valía, ya se me olvidó, creo que 36, ¿no? Mira, aquí lo teníamos. 36, sí. 36 grados. Entonces, vamos a ponerle que sea e elevada a la tangente de 36 por pi. Y ahí nos está dando el valor. Entonces nos está diciendo que NQ la voy a calcular como un coeficiente que va a valer 9.80, 9.8012, 9.8012 por la tangente cuadrada de 45 más pi medios. Ok, la tangente cuadrada es lo mismo que si yo escribiera, fíjate, la tangente cuadrada de alfa, la tangente cuadrada de alfa es igual a la tangente de alfa elevada al cuadrado. Entonces, por eso me voy a permitir hacer ese cambio y voy a escribir primero la tangente de 45 más pi entre 2 y después lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Para hacer la tangente cuadrada. Ok, entonces, mi ángulo es 36, entre 2 es 18. 45 más 18 me da un valor de 63. Y resulta que si yo quiero calcular la tangente de 63 grados, me da 1.96. 1.96, 96.2, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, si ese segundo paréntesis lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 9.8012, pues resulta que me da que mi factor NQ, mi factor de capacidad de carga NQ, me da 37.75. Ya tenemos NQ. Ahora, fíjate, hay una nota curiosa que hace rato decíamos, que hace rato decíamos de las normas. Ahí de forma coqueta, de forma un poco ocultándose, me dice, el coeficiente NQ se deberá multiplicar, se multiplicará por 1 más b entre L por la tangente de phi para cimientos rectangulares. Esa zapata que nosotros acabamos de describir es rectangular. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Eso, digamos que le podríamos llamar un factor de forma, aunque las normas no me lo dicen así, yo le podría poner que es un factor de forma SQ. Y me dice la norma que sea 1 más la relación B en L que multiplica a la tangente de phi. Ok, entonces, en mi espacio donde rayo, ya lo tengo escrito, ese factor de forma, pues nada más hay que calcularlo, ¿no? Entonces, ese factor de forma SQ, por el que tengo que multiplicar a NQ, va a ser igual a la tangente de 36 grados por una relación B en L. Nuestra B valía 1.5 y la L valía 10 metros. Y a ese resultado le voy a sumar 1. Entonces, mi resultado del factor de forma va a ser 1.10, 1.109. 1.109, el valor que tengo que multiplicar a NQ. Entonces, digamos que mi NQ total va a ser igual a
Ahí está mi 1.109 por 37.752. Y tengo un valor de 41.86. 41.866. Ahí está mi NQ. Vamos a ver, ya tengo la NQ, entonces vamos a ver qué más nos pide la expresión. Me dice, ya que tienes NQ, también necesito el peso volumétrico y la base. Ah, pues esos son fáciles, ¿no? Incluso hasta lo puedo escribir aquí en este espacio que dejamos. El peso